Una expresión de don Leopoldo Marechal, cuando un alumno le pregunta qué hace falta para vivir, Marechal le responde: un puerto, un navío, un mástil. Para aquellos estudiantes que eran bastante avesados y habían leído un poquito más que el Villiquen, digamos, descubrieron y sabían que Marechal les había respondido con aquella gran epopeya homérica, la Odisea, donde planteaba precisamente el regreso de Odiseo, de Ulises, después de la guerra de Troya, narradas en la Ilíada, a Ítaca, su patria, a Penélope, su esposa, y Telémaco, su hijo. Peregrinaba buscando nuevamente los rostros que llevaba en el corazón y a los cuales tenía que volver para encontrarse. Un puerto, un navío, iba en barco en esos mares complicados, porque sabía bien él que había que pasar por esa costa donde había sirenas que con su canto cautivador atrapaban a los navegantes y no los dejaban llegar a puerto, a buen puerto, porque las sirenas en el relato homérico no eran esos seres hermosos que nosotros pintamos mitad pescado del pupo para abajo y mitad una linda niña del pupo para arriba, digamos, sino que eran unos seres monstruosos que devoraban a los navegantes, ¿no? Entonces Ulises se hace atar al mástil, puerto, navío, mástil. Se hace atar el mástil, pone cera en los oídos de la tripulación y él se aferra al mástil para escuchar el canto, no dejarse ir, y así llega a su tierra, ¿no? Digo, el educar tiene mucho que ver con esto, ¿no? No hay educación si no hay puerto, si no sé dónde voy. Nadie puede educar si no sabe para qué educa. No hay educación sin navío, sin institución, sin barco. La figura, digo, ¿no? ¿Ah? Y no hay educación sin mástil, sin docente, sin aquel al cual de alguna manera como referencia poder asirse, para que los mares tormentosos de la vida no te impidan llegar a buen término. Algo dijo María Inés de tormentas que tienen nuestros chicos, ¿no es cierto? Hemos dicho sobriedad, repitencia, la necesidad de tener buenos mástiles. Mundo adulto, decía, ¿no? Entonces, pero para poder navegar en estos mares hay que comprender mar, porque la escuela como navío, y algo se indicó también, es barco de otros mares. Supone otros contextos. No vamos a hacer un relato del origen de la escuela tal como nosotros hoy la conocemos, que sabemos bien, tiene su conformación cuando aparecen los estados modernos, con la idea de disciplinar ciudadanía, consolidar territorio, en Argentina civilizar al criollo, nacionalizar al inmigrante. Digo, bueno, aquellos mandatos que la escuela tuvo de su origen, pero era barco de otros mares. Por eso que quizás un poquito de la reflexión tenga que ver con rápidamente algunos enunciados, uno pensar qué contexto, qué mares, qué institución para esos mares, algunos datos, de detalles de institución y algo de docente. ¿Ah? Nadie educa si no sabe a quién y para qué. Y en esto, si no sabe a quién, quisiera entonces también citar un axioma jesuita que cita en un hermoso libro que hoy lo recomiendo, tienen ganas de leer por ahí. No es que me sponsoriza, pero un hermoso libro de una periodista amiga, Silvia Bacher, Tatuados por los medios.
Un libro interesante, ¿no? Valioso, digo. Y ella cita un axioma jesuita que dice que para enseñar latín a Pedro hay que saber latín, pero también hay que saber Pedro. No se puede enseñar latín si no sé latín. No se puede enseñar si no sé Pedro. El docente, cuando comienza sus trayectos educativos, no peregrina hacia su ciencia. Y si peregrina solamente hacia la carrera que eligió, hacia la disciplina por la que optó, no alcanza. Peregrina hacia Pedro. O no puede ser docente. Ahora, para saber Pedro, digo, tengo que comprender contexto, tengo que haber soñado con Pedro, y tengo que haberme soñado para Pedro. Tengo que haber soñado con Pedro, tengo que haberme soñado para Pedro. ¿No? Siempre hay que preguntarle a los changos cuando comienzan a estudiar docencia, ¿con qué Pedro sueñan ustedes? Porque la educación siempre trabaja, y lo sabemos muy bien, con anuncios de futuro. Es más, cuando estos se erosionan, la misma práctica educativa pierde sentido, no hay para qué. Mares, contexto. Digo, todos coinciden en darle una categoría que es la complejidad. La complejidad significa que no alcanza con un registro, con una entrada a la realidad para poderla comprender. Cada vez tienen que interactuar mucho más niveles de análisis para poder intentar comprender lo que pasa. La complejidad significa que no alcanza con un registro, con una entrada a la realidad para poderla comprender. Cada vez tienen que interactuar mucho más niveles de análisis para poder intentar comprender lo que pasa. Un profesor amigo, Darío Pulfer, siempre suele decir, mira, si hoy en día no hacemos interactuar lo global, lo regional, lo nacional, lo local, lo institucional y lo personal para comprender a Pedro, porque necesito comprender época para comprender a Pedro, porque de alguna manera la época va configurando a Pedro. También un historiador amigo dice que tranquilos los papas, que los hijos se parecen más a la época que a sus padres. Debo decir tranquilo, digamos, si le hacen prueba de ADN es de época. Entonces digo, dice, no tiene nada mío, no, tranquilo, no hay problema, es así ahora, dice, ¿no? Digo, no duden de fidelidades, digamos, no hay problema, ¿no? Digo, se parece más a la época que a su padre. Debo comprender época, pero para comprender esa época, ese Pedro, cada vez debo hacer interactuar más todos estos niveles de registro que no vamos a desarrollar, por supuesto, que simplemente lo enunciamos. Pero hoy para comprender el aula, no alcanza con comprender mi pago chico. Y aquí sí, dos categorías fundamentales que impactan en nuestra época, en nuestra subjetividad, en nuestra interioridad, que es la categoría lugar y la categoría tiempo, que han sido totalmente erosionados. Ante el lugar geográfico, delimitado, claro, que yo habitaba, de alguna manera ese lugar me permitía a mí construir mi biografía. El lugar algo decía de mí y yo algo decía del lugar, ¿no? Hoy en día esto no es tan así. Los chicos habitan nuevos lugares.
que no son ya los lugares físicos, geográficos, y que impactan en su interior. ¿Qué quiero decir? Dicho así muy rápidamente, si yo entro a un aula acá en Paraná y creo que los changos son de Paraná, estoy hasta la mano. ¿Cuánto puede tener Paraná un chango? ¿10%? ¿8%? ¿Cuánto? ¿El otro dónde? ¿El otro de dónde? ¿Y qué sé yo dónde? Nosotros operamos con otras categorías del lugar espacio físico. Un ejemplo muy tonto, tengo un amigo, ¿no? La hija se portaba mal, 3 fines de semana, no la dejo salir a la casa, muy pedagógico, así, dice 3 fines de semana, y dice no la dejo salir a la calle, digamos, en la casa, muy perfecto. Sale 3 fines de semana, no sale de la casa, después cuando está por salir, dice quería viajar a México. Y el padre le dice, ¿cómo a México? ¿Y por qué quería México? Y se dice, me puse de novia con un mexicano, dice. Y se dice el padre, dice, ¿pero cómo? Dice, tengo 3 Rottweiler, tengo alarma, tengo reja. ¿Cuándo vino el mexicano? Dice. Claro, ¿es cierto? Digo, y el padre dice, ¿cuál fue el error garrafal? Se creyó que la hija estaba en la casa, no estaba en la casa, estaba en México. Yo entro al aula, el error garrafal, están en el aula, no están en el aula. Están de cuerpo presente. Supone otra didáctica, supone otro modo, otro que sabe más que uno de estas cosas dirá cómo, yo digo el problema nomás. Pero digo, registro lugar. Y cada vez más necesito esta multifocalidad paradigmática para poder leer una época. El no poder enfocar ajustadamente la realidad nos genera agobio, nos desborda, nos genera desborde, nos genera estrés, es 4, es 5, todo. Entonces no nos alcanza la carpeta psiquiátrica, después tenemos la licencia de la licencia de la licencia. ¿Pero por qué? ¿Porque somos malos? ¿Porque somos incapaces? ¿Porque somos inútiles? No. Porque vivimos un contexto que nos desborda. Y nosotros todavía tenemos los monofocales puestos. Porque como dicen los sociólogos, esos lentes con los que nosotros leemos la realidad se mantienen como invariantes históricas, invariantes paradigmáticas. Me cambia el contexto y yo sigo con los mismos anteojos. Entonces dije categoría lugar. Que esto es importante, porque nosotros manejamos categorías todavía de lugares, como el papá que compra el celular y compra el celular para que el chico le avise que llegó donde iba a llegar. Tiene lógica de teléfono fijo. La categoría lugar tradicional no existe más. Y si yo entro al aula suponiendo que los chicos vienen marcados con esa categoría, estoy frito. Porque no es así. ¿No es cierto? No es así. Entonces, ¿qué pasa? Comienzan a cambiar hábitos fundamentales. Donde ya en estos nuevos espacios no hay tantos hábitos de vincularidad cuanto sí de conectividad, y no siempre los hábitos de conectividad tienen que ver con la vincularidad. Porque fíjese, el aparatito del celular genera una cosa muy interesante, hace que nunca esté donde estoy con quien estoy. Estoy conectado con el ausente desvinculado del presente. Esto no es inocuo. Porque segundo, si suponemos que los chicos vienen con hábitos de vinculación, estamos a la mano, tampoco vienen con hábitos de vinculación, exagero, pero digo, no vienen con tantos hábitos de vinculación, tienen hábitos de conectividad. Entonces no es que son mala onda, que entro y no me saludan, no te registran, pero no un problema ético. A mí me pasó, yo entraba a dar clase y le decía, mire muchacho, estaré gordo, pero no soy una bola de carne que entró, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Saluden. Pero claro, yo creo que es un problema ético, no es un problema ético, es un problema ontológico, son otro ser. Requiere otro modelo institucional, otro modo de estar en el aula, otra manera. Categoría tiempo, y voy a la fresca. Listo. Categoría tiempo, y termino con esto. Hay una traslación del tiempo tecnológico al tiempo antropológico, donde compite la subjetividad mediática con la pedagógica. Entonces tenemos lógica de cámara digital y la educación siempre trabaja en espera,
proyecta esperanza. Espera, es fundamental para la educación. Esperar configurar un rostro, mi rostro, es lo más hermoso que hay, pero lleva tiempo este lifting del alma y de la interioridad, de la subjetividad. No es de para mañana. Antes nosotros teníamos la coda, que esa, ¿se acuerdan? Compramos un rollo de 38 fotos, te quería suicidar, porque en la quinta vacación lo revelaba. Cuando vos lo revelabas, decís, ¿este soy yo? ¿Cómo no soy yo? Ahora revelo instantáneamente, ¿no? Recién nos sacaron una foto, ahí un amigo tal vez sacó una foto conmigo. Digo, ahí nomás la vimos. Pero esta idea de instantaneidad, el chico rinde mal a las 10 de la mañana. 10:05, está el padre pidiendo mesa para las 10:15. Vos le decís, pero negro, claro. Y vos decís, el padre desubicado. No es desubicado, tiene lógica de Photoshop. Se cree que era un Photoshop y no un examen. Digo, muchas otras cosas más podríamos decir. Esto ha generado, entre otras cosas, y termino con esto, aunque daría para desarrollarlo, a veces un profundo vacío en los chicos, ¿no? Porque se han ido desdibujando los rostros de los presentes. Y entonces ya no peregrino hacia rostros, y ya no me habitan rostros en el corazón. Una experiencia de profundo nihilismo interior, de vacío existencial. Hoy nuestros chicos, muchos chicos llegan, no es que no saben qué hacer con la matemática, no saben qué hacer con su vida. Los muchachos de callejeros, voces, solo voces, como ecos, como atroces chistes sin gracia. Hace mucho tiempo escucho voces y ni una palabra, y mis ojos maltratados se refugian en la nada al ver un montón de caras y ni una mirada. Vacío como el sueño de una gorra, lleno de nada, sin saber dónde ir, duro como un muerto en su tumba que murió del miedo de vivir. También llegan estos chicos a nuestra escuela y necesitan una mirada y una palabra. Escuela mirada, escuela palabra, presencia adulta, se señaló, más necesaria que nunca, no abandónica, para que esta mirada, como decía Martín Descalzo, un gran cura, mi mamá nunca miraba para ver, mamá miraba para abrazar. Nuestros chicos necesitan ser abrazados en el ámbito escolar con experiencias de humanidad en auténticas comunidades educativas donde haya mirada y haya palabra y no solo cara. Ahora, esto implica un docente que cuando se preparó soñó con ese muchacho y se soñó para él. Muchas gracias.